Estamos en estos 40 días de ayuno y oración, orando, y el tema de este año, hay miles de iglesias a lo largo del país que están orando igual que nosotros, y estamos orando con algo en común que todos queremos, es que se produzca un avivamiento en nuestro país. Pero el avivamiento empieza por nosotros. Entonces yo te quiero hablar de algunas bases o fundamentos que tiene que pasar para que un avivamiento ocurra primero en nuestras vidas y después en casa, y después en la iglesia, y después en la ciudad, y después en el país, y después hasta el último de la tierra. Amén. Pero un avivamiento real empieza con alguien que prenda la llama. ¿Sí? ¿Cuántos quieren prender una llama de avivamiento? Muy bien, te invito a buscar Ageo 2, versículos 6 y 7. El libro de Ageo está en el Antiguo Testamento, para los que tienen Biblia de papel. Saben que está comprobado neurológicamente, esto es en serio, no es chiste, así que... No, porque ya veo que cuento algo en serio y no me creen. Está comprobado neurológicamente que tenemos mayor comprensión y retención cuando leemos del papel y no desde algún sistema digital. Está comprobado, ¿eh? Está comprobado y es así. Es así. Así que yo voy a leer digital porque no leo. No llego a leer, me tengo buenos anteojos. Ageo 2, 6 y 7 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, el libro de Ageo es un libro profético, ya lo sabemos, Ageo era un profeta, estaban reconstruyendo el templo, el pueblo había dejado de construir el templo, empezó a edificar sus casas, y el Señor les llama la atención y les empieza a decir: miren, de acá a un poco tiempo yo voy a empezar a conmover las naciones. Las cosas que van a empezar a ocurrir va a traer estremecimiento, va a venir algo fuerte sobre la tierra, sobre las naciones, y ese es el anuncio de que el deseado de las naciones va a venir. Y la realidad es que cuando esto que venimos hablando, hoy ves el mundo a tu alrededor y estas cosas están pasando, ¿no? Antes de ayer veíamos, no sé si vieron, estas lluvias torrenciales en España, ¿no? Que están barriendo con poblados enteros directamente, ¿no? Y uno dice: haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y lo estamos viendo. Dice: voy a hacer temblar a las naciones. Y lo estamos viendo. Entonces nosotros tenemos que comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo en el que vivimos. Todos viven en el planeta Tierra, ¿no? Todos vivimos sobre esta tierra. Listo. Aunque algunos a veces andan volando por algún lado, pero por lo general estamos todos con los pies sobre la tierra. Y eso es entender los tiempos que nos tocan vivir. La realidad es que el Señor, en su soberanía, en su voluntad, Él entendió que vos y yo teníamos que vivir en este tiempo. Él lo definió así, no voy a discutir con Él, ¿no? Y vos dirás: ¿por qué justo ahora? ¿Por qué no me hizo nacer en otro momento de la historia? Pero bueno, este es el tiempo de la historia en el cual el Señor nos ha metido para que nosotros hagamos algo y no solamente vivamos sobre la tierra, sino que tengamos parte dentro de su plan. Y como te decía, Dios está produciendo un movimiento en las naciones. O sea, las naciones se están conmoviendo con todo lo que está pasando a nivel de cambio climático, a nivel de guerras, a nivel de enfermedades, a nivel de crisis económicas, hay hambres por distintos lugares, ¿no? Y la realidad es que nosotros necesitamos anticiparnos y prepararnos para lo que ha de venir. Nosotros tenemos que estar preparados, y de eso estamos hablando, preparados para su venida. Tenemos que anticiparnos a las cosas que van a suceder.
El Señor ya dijo lo que va a pasar, entonces lo que hoy vemos no nos tendría que sorprender, ni nos tendrían que alarmar, porque todo está dentro del plan de Dios. Amén, creemos eso. Pero nosotros tenemos que comprender que todo esto que está pasando, todas estas situaciones que están conmoviendo al mundo, lo que van a hacer, o lo que está haciendo es manifestar el reino de las tinieblas. Lo que empezamos a ver es cómo la humanidad se va enrolando, se va enfilando detrás de las ideologías y las filosofías de vida que el enemigo está poniendo sobre toda la humanidad. Pero como dice la palabra, cuanto más aumentó la maldad, más abundó la gracia. Entonces, así como vemos que el mundo es conmovido, que el mundo es sacudido por todo esto y vemos que la maldad del ser humano va en aumento, ¿no? Hace falta ver un poco la tele y decir cómo a la gente se le ocurre hacer estas cosas, ¿no? Pero también se va a levantar la mejor iglesia de todos los tiempos. Porque cuanto más abunda la maldad, más sobreabunda la gracia. Y la iglesia es la que manifiesta la gracia de Dios en todo lo que hace. Dice la palabra que Dios va a perfeccionar a la iglesia. Dios nos va a perfeccionar a nosotros hasta el día de Jesucristo. Entonces, si bien es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, también es cierto que Dios nos está perfeccionando. Que Dios como iglesia nos está llevando a otro nivel, nos está llevando a una madurez, nos está llevando a una perfección para llevar adelante los planes que Él tiene. Acordate, Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Todos estamos enrolados en el mismo plan de Dios. Ahora, un avivamiento es un tiempo especial, un tiempo específico donde la gloria de Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios se manifiesta. Y es como que Dios, hay un momento de la historia que Él decide incrementar su intervención en la historia de la humanidad. ¿No? Es como que Dios se hace más presente. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que en la medida que Dios va manifestándose, los tiempos se van acortando. Cuando Dios se manifiesta, ya sea por un avivamiento, ya sea por juicios, ya sea por la manera en que Dios quiera manifestarse en algún momento de la historia, tenemos que entender que los tiempos se van acelerando, los tiempos se van acortando y el deseado de las naciones va a venir más pronto. El Señor lo que hace es acelerar su propósito. Y su propósito es que todos estemos con Él. Amén. Él habitar en medio de su pueblo. Eso es lo que está en el corazón de Dios y no lo tenemos que olvidar. Como te decía, el incremento de la manifestación de la presencia de Dios, de lo que Dios quiere hacer, puede ser, porque Dios revela su amor como no lo ha hecho en otros momentos de la historia y hay explosión de salvación, de sanidades, de milagros, ¿no? Y todo lo que nosotros entendemos que debe tener un avivamiento. O puede ser que Dios esté manifestando sus juicios, su ira, pero también su misericordia. Acordate, cada vez que en la palabra hay un juicio de Dios, es para llamar al arrepentimiento y Él manifestar su gracia y misericordia. No hay juicio para destrucción total, sino que hay juicio para arrepentimiento de parte de Dios. Dice la palabra que cuando se manifiesten los juicios de Dios, cuando el Señor venga, dice, todas las naciones te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Entonces los juicios de Dios, lejos de traer aflicción, lejos de traer dolor, es un despertar de la adoración en las naciones. Es poder entender y darnos cuenta qué lugar ocupan los juicios de Dios en la historia de la humanidad. Entonces, no es para tenerle miedo a los juicios de Dios, sino que es para un despertar espiritual, ¿no? Y que
la gente lo pueda conocer a Él. Mirá lo que dice Habacuc 3:2. Habacuc también es otro libro profético y Habacuc 3 está hablando de la venida del Señor. Dice Habacuc 3:2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿No? Y Habacuc 3 es el que termina con el famoso pasaje que dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo alabaré a mi Señor. Y está hablando de la venida del Señor. O sea, y está diciendo, cuando Él venga, no va a haber fruto, la higuera no va a estar, los ganados van a desaparecer, el campo no va a estar no va a estar produciendo lo que tiene que producir. Con todo yo voy a alabar a mi Señor. ¿Por qué? Porque entiendo los tiempos, y el clamor de Habacuc es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay un clamor por un avivamiento de la obra del Señor en medio de los tiempos. Y ese tiene que ser nuestro clamor en este tiempo. Cuando nosotros vemos que la maldad aumenta, tenemos que empezar: Señor, aviva tu obra para que te conozcan, para que la gente proceda al arrepentimiento, para que haya un despertar espiritual en las naciones y puedan conocerte. Si nosotros vemos lo que está pasando en el mundo y no nos lleva a clamar a Dios, en realidad no estamos entendiendo los tiempos que nos tocan vivir. Cuando ves el noticiero y ves lo que está pasando en el mundo, es un despertar, tiene que haber en nosotros un despertar y un clamor que surja del interior de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, diciendo: Señor, manifiesta tu misericordia. Señor, estos son tus juicios, manifiesta tu misericordia. Es la oración de Habacuc. En la ira acuérdate de la misericordia. O sea, muchos dicen: ¿dónde está Dios? Bueno, esto es la antesala de lo que se va a vivir. La antesala de las copas de ira que van a ser derramadas cuando Cristo regrese en la tribulación. Antes de que Cristo regrese, van a estar ahí. Entonces nosotros tenemos que entender que estos tiempos que nos toca vivir hoy son una sombra de lo que va a pasar. Y es el tiempo que nosotros tenemos que ser una iglesia que clama delante del Señor para que se produzca un avivamiento, un despertar, y como te decía, tiene que empezar en nosotros. Si no empieza en cada uno de nosotros, no esperes que tu familia cambie. Tiene que empezar en vos, tiene que empezar en mí, en nosotros. Ahora, es más fácil distinguir la obra de Dios cuando ocurren cosas buenas que aceptar la obra de Dios cuando las cosas que ocurren no son tan buenas. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todos queremos ver milagros y la bendición, pero la realidad, nosotros, te digo, vos ves lo que está pasando en el mundo y decís: wow, no está pasando nada bueno. Pero esto también tiene que ver con los planes y propósitos que Dios tiene para este tiempo de la historia, para este tiempo que nos toca vivir a nosotros. Y Dios está obrando en medio de la confusión que está reinando en el mundo. ¿Por qué? Porque Él está diciendo: falta menos tiempo para que Jesús regrese. Entonces nosotros debemos entender que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro profético. O sea, tiene mucha historia, pero es un libro profético. Pedro dice: tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios, que es una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Ahora, cuando nosotros vemos la historia que la Biblia registra, debemos entender que no es solamente un registro histórico, sino que es algo profético de lo que va a pasar. Mirá lo que dice Eclesiastés 1, 9 y 10. Eclesiastés 1, 9 y 10 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir: he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y mira lo que dice Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya.
y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué quiere decir esto? Es como que ahí Salomón nos está diciendo, miren, lo que hoy ustedes están viviendo es como un déjà vu de lo que ya pasó. Dios vuelve a repetir la historia. Dios vuelve a decir, miren, lo que pasó antes va a volver a pasar. Es como ciclos que la humanidad, la historia de la humanidad va cumpliendo. Tal vez cambian las formas, pero lo que está pasando es lo mismo. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios y ve la historia, y vos a veces lees cosas de la palabra de Dios y decís, che, parece que lo hubieran escrito hoy. ¿No? ¿Por qué? Justamente por lo que dice Eclesiastés. ¿Hay algo que se puede decir, aquí esto es nuevo? La realidad, no. Es como que Dios registra la historia en su palabra para que nosotros sepamos qué es lo que va a ocurrir. Por eso muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen cumplimientos parciales en la historia, pero hay muchas que todavía están por cumplirse. Porque todavía no está acabada la historia nuestra, sino que se va a terminar cuando Cristo regrese y el Señor haga todo nuevo. De hecho, el Señor dice, no digas que todo tiempo pasado fue mejor, porque dice eso es vanidad. Viste que hay gente grande, jóvenes como nosotros no, pero viste que hay gente grande que dice, no, en mi época era mucho mejor que ahora. Es mentira, es mentira. Ellos tenían los mismos problemas que tenemos hoy, ¿no? Y los que vienen van a tener los mismos problemas que nosotros tenemos hoy, y así es la historia de la humanidad. No hay nada nuevo bajo el sol, pero lo interesante es que dice que Dios repite lo que ya pasó, ¿no? Y esto lo que nos está diciendo es, hay una soberanía de Dios que aunque nosotros la querramos ignorar, esa soberanía existe. Y la historia registra que Dios es soberano. Porque todo lo que Dios dijo que pasaría, pasó. Por lo tanto, todo lo que Dios dice que va a pasar, va a pasar. Y vos te vas a dar cuenta que mucho de lo que el Señor dice que va a pasar, en realidad también ya pasó. Guerras, hambres, ya pasó, pero dice que va a pasar, ¿no? Entonces vemos que hay ciclos que se van reiterando. Muy bien, esta fue la introducción. Ahora, cuando nosotros hablamos de avivamiento, tenemos que entender que hubo avivamientos en la historia. Amén. Entonces la realidad es, hubo avivamientos. Si estamos orando por un avivamiento, estamos orando por algo que ya pasó, pero que queremos que vuelva a pasar. Queremos que pase, ¿no? Este ciclo de la historia, queremos que Dios se manifieste. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en este tiempo? Guarda que se puede manifestar con juicio, ¿eh? Amén también. Amén también. Amén también. Porque dice la palabra que las naciones te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Entonces, si vos querés que las naciones adoren a Jesús, Señor, ejecutad tus juicios. No me creen. Está en la Biblia, está en Apocalipsis. Entonces, te digo por la duda. Te quiero compartir unas bases que tiene el avivamiento para poder entender qué fue lo que pasó en otros momentos de la historia de la iglesia y que nosotros queremos que pase hoy de vuelta. Lo primero es una oración constante. Tiene que haber una oración que no cesa, una oración incansable. Todo movimiento de avivamiento, todo avivamiento en la historia de la iglesia empezó con gente que se puso a orar, y hay movimientos de oración a lo largo de la historia que se han dado, de oraciones que han perdurado por años, y hay hasta un movimiento de 100 años de oración, de los moravos, ¿no? Ahora, siempre hubo oración, hubo una oración ferviente, hubo un clamor. Yo me los anoté para no olvidarme, porque no lo sé todo. Es más, como te digo siempre, cada vez que conozco algo más de Dios me doy cuenta que poco sé. Pero algunos ejemplos. En el año 400 después de Cristo hubo un movimiento de oración liderado por un tal Alejandro Aquímedes y los Incansables. Era una banda de gente que oraba y le pusieron los Incansables. ¿Por qué? Porque no se cansaban de orar. No se cansaban de orar. En el año 558 hubo dos líderes de un movimiento de oración, Comgal y Bangor. En 1727
el conde Zinzendorf y los moravos estuvieron orando por un siglo. Y fue un despertar de las misiones, ¿no? Y los tipos oraban y oraban sin parar, 24/7, 24 horas. Había gente orando y esto trajo un despertar espiritual y un avivamiento. Y en 1973 empezó un monte de oración en Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países donde más evangélicos hay, ¿no? Y todo empezó, antes no, pero todo empezó en 1973 con un monte de oración que todavía persiste, donde siguen orando 24 horas al día. Entonces, esto que estamos diciendo, si nos atrevemos a orar 40 días, 24 horas por día, no estoy trayendo nada nuevo. O sea, lo que ya fue, volverá a ser. No estamos descubriendo la pólvora, pero es decir, bueno, a ver, ¿queremos una manifestación de Dios como hubo en otros tiempos de la historia? No nos cansemos de orar. No nos cansemos de orar. Lo dice la palabra en Tesalonicenses, dice, orad sin cesar. Oren sin parar, todo el tiempo orando. Tiene que haber clamor. Jesús dice, mi Padre hará justicia a los que claman día y noche delante de Él. Dice, ¿cómo va a tardar en hacerle justicia a los que claman día y noche? ¡Wow! Entonces vemos que hay algo poderoso en esto de orar día y noche y mantenerlo en el tiempo. Si nosotros lo podemos mantener durante estos 40 días, yo creo que va a empezar a haber cambios en nuestras vidas y vamos a empezar a ver cambios también en nuestras familias. Y si nuestras vidas cambian y nuestras familias cambian, la iglesia también es transformada. Y si la iglesia es transformada, el barrio va a ser impactado. Entonces nosotros tenemos que entender que la oración es clave para traer un despertar, un avivamiento en donde nosotros estamos, donde nosotros nos movemos. ¿Lo crees? ¿Vas a intensificar tu oración? Muy bien. El segundo aspecto que tiene un avivamiento es un despertar, no sé si es un despertar, pero tiene que ver con un arrepentimiento y un llamado a la santidad. Un llamado a vivir en santidad, arrepentirse, tiene que haber arrepentimiento. Dice 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7:14, reconocido. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, se arrepienten, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces vemos que hay un llamado al arrepentimiento y algo que tenemos que entender, y hace un poco tiempo atrás Débora nos compartía esto, nosotros tenemos que tener una vida de arrepentimiento. La realidad es que muchas veces hemos pensado, no, ya está, ya me arrepentí, pedí perdón por mis pecados, Cristo me lavó con su sangre preciosa, ya está. Pero la realidad es que el arrepentimiento tiene que ser una cultura en nuestras vidas. Es reconocer que todos los días metemos la pata. Tan simple como eso, ¿no? Siempre te digo, David ora y dice, Señor, haceme libre de los pecados, aún de los que me son ocultos. O sea, podemos tener pecados que ni sabemos que hemos pecado. Por un montón de razones, pero hay pecados en nuestra vida que están ocultos y David dice, aún de estos haceme libre, aún de estos perdoname. Y un llamado a vivir en santidad. Es un estilo de vida. Este estilo de vida de arrepentimiento y de santidad han traído avivamientos a la iglesia. Han sido llaves en muchos momentos de la historia. De hecho, nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, nace en medio de un movimiento de avivamiento que se llamaba Movimientos de Santidad. Y ahí nace la Alianza Cristiana y Misionera y ahí nace la iglesia evangélica en realidad, ¿no? Después te cuento un poquito más. Pero esto ha sido clave para el despertar de la iglesia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que dio lugar al nacimiento de la iglesia evangélica y de todo un despertar carismático en la iglesia cristiana.
Y fue un movimiento de santidad y trajo un despertar y un avivamiento como pocas veces hubo en la historia. Hubo un avivamiento en Inglaterra hace muchos años que fue tal el arrepentimiento y la convicción de vida de santidad que todos los empleados públicos, esto es cierto, todos los empleados públicos empezaron a devolver lo que se habían llevado de las oficinas. Lapiceras, papel, cosas de oficina que te llevabas a tu casa, empezaron a devolver y las autoridades tuvieron que decir, por favor, no devuelva más nada porque no tenemos lugar donde guardarlo. Y esto es clave para nosotros. Avivamiento no es simplemente, wow, qué linda reunión, wow, qué lindo cuántos somos, wow, cuántos bautismos tuvimos. No, un avivamiento termina transformando la sociedad. O sea, si la sociedad no es transformada, no podemos hablar de avivamiento. Podemos hablar de un despertar espiritual, podemos hablar de una renovación espiritual, pero no vamos a estar hablando de avivamiento hasta que veamos vidas transformadas que cambian la sociedad en la cual nosotros estamos. Otra cosa que me anoté, Charles Finney, inglés, él habla en un libro de una fábrica donde trabajaban 3.000 personas y que esa fábrica fue un centro de avivamiento porque cayó sobre los empleados una convicción de pecado y empezaron a orar en la fábrica. 3.000 personas orando con convicción de pecado y arrepentimiento. Y trajo un despertar. Entonces, nosotros tenemos que entender que tiene que haber en nosotros un hambre por Dios, tiene que haber en nosotros convicción de pecado. Y cuando juntamos el hambre por la presencia de Dios, más la convicción de pecado y una decisión de vivir en santidad, es una fórmula explosiva donde Dios se manifiesta. Y tenemos que buscar esto, o sea, tenemos que salir de nuestra comodidad. Si queremos que el reino de Dios invada la tierra y se manifieste, tenemos que meternos en oración incesante, tenemos que meternos en una vida de arrepentimiento, en una cultura de arrepentimiento y deseos de vivir en santidad, y no solamente deseos, sino de buscar vivir en santidad. Y vivir en santidad, la otra vez también debo compartir, vivir en santidad no es simplemente ausencia de pecado, porque todos nos podemos meter la pata, es tener la convicción de que Dios nos ha declarado santos y que nos ha apartado para vivir nuestro llamado, para vivir nuestro propósito. Entonces, vivir en santidad es, ok, ¿qué decisiones estoy tomando? Si la decisión que hoy estoy tomando me aleja del cuerpo de Cristo y me aleja del llamado que Dios me hizo, me aleja de una vida de servicio, esa decisión está equivocada. Porque Dios nunca te va a pedir que decidas algo que te aleje justamente del ámbito y del ambiente donde vos vas a ser transformado para llegar a ser como Jesús. Nunca te va a pedir eso. Nunca te lo va a pedir. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que yo tomo? Si esa decisión me va a alejar del propósito que Dios tiene para mi vida, no es una decisión basada en la santidad. Porque lo que considero es, hay algo más importante que mi consagración a Dios. Hay otra cosa que es más importante, no sé lo que será. La serie, la novela, ir a jugar al tenis, no sé qué será. Nadie juega al tenis, ¿no? Listo, por eso pongo el ejemplo. Si yo pongo ir a jugar a la pelota, capaz cada uno dice, me está hablando a mí. No, pero o ir al cine o hacer algo que me aleja de cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y eso es vivir en santidad. Vivir en santidad es entender que yo tengo un plan dado por Dios, un propósito, un llamado. He sido consagrado por Él. Él me ha declarado santo y yo tengo que vivir esa santidad. Y por consecuencia, como yo sé que tengo que servir, como yo sé que tengo que vivir mi llamado, voy a ahuyentar el pecado de mi vida, o mejor dicho,
voy a huir del pecado. ¿Por qué? Porque entiendo que fui consagrado y no puedo convivir con el pecado cuando entiendo que fui llamado a ser santo. Entonces, si vos querés vencer el pecado en tu vida, viví tu consagración a Dios, apartate del pecado y decí, yo voy a vivir mi propósito en Dios. Y esto no tiene nada que ver con encerrarte en un lugar y apartarte del mundo. No, no, no. Cuando Jesús oró por vos y por mí y por sus discípulos, Juan 17 dice, no sé por qué Jesús oró esto, pero bueno, ¿qué va a hacer? Si Él oró, está bien, no lo voy a discutir. Pero dice, Señor, estos están en el mundo, pero no son del mundo. Y dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y vos tenés parte de la iglesia que está orando, Señor, arrebatanos. Y Jesús, ¿qué oró? No los quites de ahí. No los quites, dejalos, pero cuidalos del mal, guardalos del mal. Y esto es clave para nosotros. No es apartarnos de donde nosotros vivimos, sino que es entender que Dios quiere que en el mundo en el cual estamos seamos luz en medio de las tinieblas. Cuando la maldad aumenta es, Señor, que nosotros como iglesia revelemos tu gracia, revelemos tu misericordia a aquellos que hoy están perdidos. Y eso es clave para poder tener un avivamiento. Y lo tercero que tiene que traer un avivamiento a nuestras vidas es una renovación por la pasión evangelística y misionera. Si nosotros no entendemos que predicar el evangelio hasta lo último de la tierra tiene que ver con entender lo que es un avivamiento, no estamos entendiendo nada. Hechos 1:8, recontra conocido. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el gran Mateo 24:14, ya lo tenemos que saber de memoria, dice, y entonces será predicado este evangelio del reino a todo el mundo como testimonio a las naciones y luego vendrá el fin. Cuando yo te hablo de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, estoy hablando de esto. El movimiento de santidad, ese avivamiento que hubo en esos años, trajo un despertar misionero. Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana Misionera, fue el promotor de un avivamiento en las misiones, en la evangelización, porque él entendió, estamos viviendo tiempos oscuros, lo que está pasando, esto me avisa que Cristo está viniendo, yo tengo que acelerar los tiempos, tengo que predicar el evangelio en todo lugar, hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque será predicado este evangelio y vendrá el fin. Entonces él decía, si yo quiero que Cristo regrese, tengo que predicar. No me queda opción, no tengo opción. Entonces cuando nosotros entendemos los tiempos que estamos viviendo hoy, tiene que despertarse en nosotros un celo evangelístico y un celo por las naciones como nunca antes. Nosotros tenemos que entender que estamos llamados como iglesia a cumplir la gran comisión. Amén. Mateo 28, 19 y 20, toda potestad me da en el cielo. Vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñen en lo que yo les enseñé, bautícenlos y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, Él va a estar cuando se despierte un celo evangelístico. Porque yo estoy con ustedes hasta el fin, se cumple cuando los discípulos hacen lo primero. Amén. Entonces, cuando hay una evidencia de verdadera oración, de convicción de pecado, trae sobre la iglesia una carga grande, pero una carga de parte de Dios por meterse en el plan de Dios de evangelizar a las naciones y de que otros conozcan a Jesús. O sea, siempre que hubo avivamiento, trajo como consecuencia evangelización y despertar misionero. Siempre, siempre. No hay avivamiento en la historia de la iglesia que no haya
traído sobre la iglesia un celo evangelístico y un celo por las naciones. Van de la mano. Si nosotros no despertamos a un celo evangelístico, te lo digo directamente, no estamos viviendo un avivamiento y no estamos esperando a Jesús. Tan simple y tan complicado como eso. Cuando Dios empieza a expandir nuestra mente y hace que dejemos de mirarnos el ombligo y empecemos a ver las naciones de la tierra, cuando Dios nos despierta a esa realidad, Él nos está preparando para manifestar su reino. Él nos está preparando para decir, miren, levanten la mirada, alcen la mirada, los campos están listos para la siega. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, canción revieja, pero que está en la palabra de Dios, ¿no? Alcen los ojos y miren, los campos están listos, vayan. Cuando Jesús ve a las multitudes, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Jesús? Tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero el Señor le dice algo a los discípulos. Oren, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Estamos orando por eso? ¿Queremos una gran cosecha de almas? Tenemos que pedir al Señor que envíe obreros. La mies es ver los campos que están listos para la cosecha. Hay montones de personas allá afuera que están listas para la cosecha. Y tenemos que clamar. Esta oración es, Señor, envía obreros a que vayan a levantar la cosecha. Levantá evangelistas, levantá misioneros que vayan a buscar la cosecha. Esto es lo que el Señor está diciendo. Y si nosotros queremos vivir un avivamiento, tenemos que levantar este clamor. ¿Porque se me ocurre a mí? No, porque lo dijo Jesús. Envíen, que el Padre envíe obreros a la mies. Y lo último, la cuarta base para un avivamiento que va enlazado a lo que yo dije es sentir pasión por el regreso de Jesús. Si hay algo que fue reiterativo en la historia de la iglesia desde Pentecostés y todos los avivamientos que se vivieron a lo largo de estos 2000 años, menos de 2000 años, la pasión por el regreso de Jesús siempre estuvo presente. El segundo mensaje de Pedro en Jerusalén, Hechos 3, 19 y 20, dice, y vendrán tiempos de refrigerio del Señor, dice, y les enviará a Jesucristo, el cual fue predicado por los profetas. ¡Wow! O sea, los tiempos de refrigerio del Señor está ligado al regreso del Señor Jesucristo. Dice, arrepiéntanse y vendrán tiempos de refrigerio y el Señor les enviará a Jesús, el cual fue anunciado por los profetas. Entonces, hay algo que se da desde la iglesia primitiva y en todos los avivamientos, es tener la convicción y la seguridad de que el regreso del Señor Jesucristo es inminente. En cualquier momento se desatan los 7 años previos a su venida y el Señor viene. Como decía Alberto Simpson, fue un apasionado por acelerar el regreso de Jesús y desató la renovación misionera de la iglesia de su época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, la doctrina de la alianza, Cristo salva, santifica, santidad, sana y es el rey que pronto vuelve. Cuando vos ves la doctrina de la iglesia evangélica, todos tienen en su doctrina el regreso del Señor Jesucristo. Y esto nació en esa época. Hubo 2 referentes que son los que fueron contemporáneos de Simpson y dieron inicio a la iglesia pentecostal, las asambleas de Dios, William Seymour y Charles Parham. Y Charles Parham escribió, en la segunda venida de Cristo la iglesia será hallada con el mismo poder que tuvieron los apóstoles y la iglesia primitiva. El poder de Pentecostés
es manifiesto a nosotros. La religión cristiana debe mostrarse. El mundo desea que se la mostremos. Entonces, que el poder de Dios sea manifiesto por medio de nosotros. O sea, un clamor de ser la iglesia, ser protagonista de un avivamiento, de un despertar, de la manifestación de la gloria de Dios. La palabra dice que hay un poder incontenible en la iglesia de los últimos tiempos. Va a haber un poder de Dios sin precedentes antes de que el Señor regrese. Y el Señor nos está preparando para ese tiempo. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese tiempo y entender que el avivamiento no es simplemente un lindo culto. Tiene que estar presentes estas cosas. Estas bases tienen que estar en nosotros. Y para terminar, hay similitudes entre la primera venida de Jesús y su regreso. Hay similitudes que son proféticas. El tiempo que vivió Israel previo al regreso, a la primera venida de Jesús, al nacimiento de Jesús, es un tiempo profético similar al que nosotros estamos viviendo, donde hay naciones que se enseñorean de otras, que están tratando de subyugar a otras naciones. Y Jesús nos declaró cuál es el camino a seguir. Y tal vez la similitud más importante que podemos encontrar, y que vos la vas a encontrar a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, es la presencia del sufrimiento. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos de placer, ¿estamos de acuerdo? O sea, los tiempos que estamos viviendo son tiempos de sufrimiento. Son tiempos donde el sufrimiento va a estar presente, pero cuando hay sufrimiento tenemos que ver la cruz de Cristo, su resurrección, porque Él también, mucho ruido afuera, porque Él también pasó por una etapa de sufrimiento para que vos y yo seamos parte de su plan. Entonces, si Él se atrevió a sufrir para que nosotros podamos ser parte del plan de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a decir, bueno, yo puedo sufrir esto para que Cristo regrese. Ser parte de eso. Mirá lo que dice Hebreos 12:2 y que nos alienta a nosotros. Y con esto ya termino. Ya no tengo más nada escrito, así que con esto termino, en serio. Dice Hebreos 12:2 y nos alienta el autor de Hebreos. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es, fíjense lo que los está rodeando, fíjense cómo está el mundo. Ahora, no miren el mundo, pongan sus ojos en Jesús. Si Jesús estuvo dispuesto a sufrir, a pasar vergüenza, y eso lo llevó a sentarse a la diestra de Dios, porque dice que Él tenía su gozo, tenía su mirada puesta en el gozo que venía después, que era estar sentado a la diestra del Padre. Y nosotros tenemos un gozo que viene, que es recibir a Jesús como Rey de las Naciones. Poné tu mirada en Jesús. O sea, tal vez estás viviendo situaciones de sufrimiento, situaciones de dolor, y es parte de los dolores que son necesarios que pasemos, dijo Jesús en Mateo 24. ¿Sí? Es necesario que esto pase. Dice, estos son principios de dolores, pero es necesario que pase. Entonces, cuando vos estás viviendo una situación que trae sufrimiento a tu vida, vos tenés dos opciones: o doblegarte a ese sufrimiento o buscar un avivamiento. Vos elegís. O te doblegás y te dejás vencer por la situación, o levantás tu mirada y ponés tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y buscás un avivamiento. Oración incesante, arrepentimiento, santidad, empezar
a despertar pasión por predicar el Evangelio a todos los que te rodean y en todas las naciones, y apasionarte por el regreso de Jesús. Esos son bases para que haya un avivamiento empezando en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Entonces yo te quiero animar a que podamos orar. Y si vos estás pasando por un sufrimiento y ves sufrimiento, cerrá tus ojos y decirle: Señor, yo quiero verte a vos. Quiero verte a vos en medio de esto. Quiero verte a vos, Señor. Quiero verte a vos. Quiero levantar mi mirada y quiero poner mis ojos en vos. Despertá en mí. Despertá en mí. Iniciá en mí un avivamiento, decile. Quiero que empieces un avivamiento en mi vida. Voy a orar incesantemente. Voy a clamar día y noche. ¿Se lo decimos al Señor? Díselo. Díselo. Voy a clamar día y noche delante de tu presencia. Voy a buscar tu rostro. Voy a buscar tu rostro, Señor. Despertá un celo evangelístico en mi vida, que no pueda callar tus bondades, que no pueda cerrar mi boca ante aquellos que aún no te conocen. Señor, prepara esos encuentros divinos con aquellos que tienen que escuchar el Evangelio, con aquellos que tienen que conocerte. Los campos están listos para la siega. Señor, envía obreros a la mies. Papá, envía obreros a la mies. Levantad en medio nuestro, Señor, los evangelistas, los misioneros que van a ir a levantar la cosecha de los últimos tiempos. Levantalo, despertá. Despertá, oh Dios, nuestro espíritu. Despertá nuestro corazón. Avivá nuestro ser. Trae un avivamiento a nuestras vidas. Señor, vos entendés nuestro sufrimiento. Vos entendés lo que nosotros estamos sufriendo, porque vos viviste en sufrimiento. Señor, socorrenos en medio del sufrimiento. Señor, pero que no quitemos la mirada de vos. Sos el principio y el fin. Sos el autor y el consumador de nuestra fe. El alfa y la omega. En mi vida todo empieza con vos y todo termina con vos. Así que nunca termina. Sos eterno. Nos llamaste a un destino de gloria eterna. Señor, en el nombre de Jesús, trabajá, oh Dios, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Señor, trae un despertar, un avivamiento. Señor, que empiece en nosotros, que se encienda una llama que despierte, oh Dios, nuestro ser, que contagie, oh Dios, en nuestras casas, que contagie, oh Dios, a nuestros vecinos. Una llama, oh Dios, que inflama el fuego de tu espíritu para que te conozcan, Señor. Para que te conozcan, papá, para que seas conocido en todo lugar donde nosotros nos movemos. Señor, queremos vivir ese avivamiento. Queremos ser parte, oh Dios, del avivamiento de los últimos tiempos. Un despertar como nunca antes. Una manifestación de tu gloria como nunca antes. Una manifestación de tu poder como nunca antes. Señor, lo que ya hiciste, hacelo de vuelta en nuestro tiempo. Hacelo de vuelta en mi vida. Hacelo de vuelta en nuestra ciudad, Señor. Trae un despertar, un avivamiento genuino, un despertar espiritual genuino, Señor. Queremos ver nuestra ciudad transformada por el poder del Evangelio. Queremos ver nuestra nación transformada por el poder del Evangelio. Señor, queremos, oh Dios, ver esos campos que están listos para la siega. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales. Señor, que despertemos a la realidad espiritual que vos, oh Dios, estás escribiendo en este tiempo. Para este tiempo nos has llamado. Para este tiempo nos has puesto, Señor. Para este tiempo nos has puesto en este lugar, en esta casa. Señor, para que muchos te conozcan. Señor, despertá a tu iglesia. Trae un avivamiento, Señor,
clamamos día y noche. Señor, queremos que estos 40 días, Señor, produzcan ese avivamiento que tanto anhelamos. Queremos que estos 40 días traigan un inicio de avivamiento que está en tu corazón para la iglesia de los últimos tiempos. Señor, queremos ser esa iglesia que está en tu corazón para este tiempo, para esta ciudad, para este barrio, para nuestras familias. Queremos ser esa iglesia, Señor. Queremos ser esa iglesia. Despiértanos a esta realidad, papá. Despiértanos a esta realidad, Señor. Trae, oh Dios, este avivamiento. Trae, oh Dios, este avivamiento. Trae, oh Dios, este avivamiento a tu casa. Oh Señor, llena la casa de tu gloria. Llena la casa de tu gloria, Rey. Ven a habitar, Señor, esta casa. Llenanos de tu presencia. Llenanos de tu presencia, Señor. Es la imagen del Dios invisible. Llenanos de ti, Señor. El primogénito de toda creación. Justicia y juicio son la base de tu trono. Cielo y tierra corresponden a tu voz. Eres digno de recibir toda gloria. Toda gloria es para ti, Es Jesús. para ti. Recíbela, Señor. Eres digno de recibir toda gloria. Es para ti. Y el Cordero habitó entre nosotros. Pagó la deuda con su sangre por amor. Abrió el camino una vez y para siempre. Solo a Él rendimos todo el honor. Eres digno. Solo vos sos digno, Señor, de De recibir recibir toda gloria. Toda la gloria es para ti, Es para ti. para nadie más. Eres digno de recibir toda gloria. Es para ti. Es para ti. Eres digno. No hay otro que merezca recibir toda la gloria. recibir Solo vos, toda Jesús. gloria. Es para ti. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Eres digno. Señor, sos el único digno de recibir la gloria. Recibir Señor, mientras te toda esperamos, gloria. Señor, despertá a los evangelistas de este Es tiempo. para ti. Despertá a aquellos que van a ir a levantar la cosecha. Señor, trae un despertar sobre tu casa. Señor, oramos por aquellos que están perdidos, por los que aún no te conocen. Oramos, oh Dios, para que seamos esa iglesia que te dé a conocer a aquellos que aún no te han oído, aquellos que aún no te han visto, aquellos que aún no han escuchado de vos, Señor. Hacenos esa iglesia. Hacenos esa iglesia que te dé a conocer en todo lugar.
Señor, oramos por los hijos pródigos. Oramos por aquellos, oh Dios, que han guardado ofensa en el corazón. Señor, sana sus corazones y que vuelvan a casa, que vuelvan a la casa del Padre, que vuelvan, Señor. Señor, vos sos el único que lo podés hacer. Señor, aquí estamos como iglesia dispuestos, oh Dios, a que nos uses, Señor, para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Aquí estamos, Señor. Al único que adoramos es al que fue, al que es y al que vendrá. Al único Dios eterno. A ti, Señor, al único que merece recibir la gloria. Oh, levantamos tu nombre en alto. Levantamos tu nombre en alto. Levantamos tu nombre en alto. Que te conozcan, Señor. Que te conozcan a vos. Oh. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Aquel que es, aquel que era y el que está por venir. Señor, no hay otra cosa que anhelemos más que tu regreso. Por eso, Señor, queremos, Señor, ser de los que aceleran los tiempos. Queremos ser de aquellos, oh Dios, que van a buscar a los perdidos. Queremos ser de aquellos que producen un avivamiento y transformación, Señor, en el lugar donde nos has puesto. Señor, para que muchos te conozcan. Señor, queremos levantar esa cosecha. Queremos ser de los que van a recoger la cosecha. Queremos ser de los enviados a buscar a aquellos que están listos para la siega. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hacelo en nuestro tiempo. Hacelo en este tiempo, Señor. Somos tu iglesia. Para eso nos llamaste, Señor. Para esto nos has llamado. Para ser tu iglesia. Para darte a conocer. Para traer hacia ti, Señor, aquellos que no te conocen todavía. Señor, haz tu obra en este tiempo. Haz tu obra en este tiempo. Haz tu obra en este tiempo, Señor. Despertanos, avivanos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh, sí, Señor. Todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Yo quiero quemar. Todavía Señor, tengo queremos hambre. arder por vos. Todavía tengo leña. Oh. Sí, Señor. Yo quiero quemar, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar. Queremos arder por ti, Señor. Oh, enciende el fuego. Enciende el fuego del avivamiento, Señor. Enciende el fuego del avivamiento en medio de tu casa, en medio de tu pueblo, Señor. Haz arder el fuego de tu espíritu. Oh, Señor, aviva el fuego, aviva tu obra en este tiempo. Oh, queremos ser protagonistas de un despertar. Queremos ser protagonistas de un avivamiento. Yo quiero quemar. Hacelo, Señor. Hacelo, papá. Hacelo, papá. Señor, queremos arder por vos. Queremos, Señor, ser esa iglesia que está en tu corazón. Y te rendimos a vos toda la gloria, Señor, de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer. Señor, mientras te esperamos, queremos ir a levantar la cosecha. Mientras te esperamos, queremos darte a conocer. Mientras te esperamos, Señor, queremos arder por vos. Recibí la gloria y hacé tu obra, Señor, en este tiempo. Para gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Toda la gloria para nuestro Rey. Queremos arder por ti, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Recibe la gloria. Solo para vos.
Solo para vos, Señor, solo para vos, para nadie más, para nadie más. Te damos toda la gloria. Recibí, Señor. Es para vos, Señor, es para vos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor es a tu nombre, Jesús. Para nadie más, recibilo, Señor. Es tu iglesia que levanta tu nombre. Es tu iglesia que te exalta. Es tu iglesia que te alaba, que te adora. Son tus hijos, tus amados. ¡Oh! Toda la gloria sea a ti, oh Rey. Toda la gloria sea a ti, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana. Y damos el ECAP. Eso. Gracias.